Hola amigos, hola amigas, ¿queréis saber 10 curiosidades sobre el astronauta Neil Armstrong? Si es así, quedaros a ver el vídeo. Y es que Neil Armstrong no solamente fue el primer humano en pisar la Luna. Os recomiendo visualizar dos documentales que podréis encontrar en Netflix sobre esta materia. Por un lado, la misión del Apolo 13, el fallo de la NASA más famoso de la historia, que hizo que fuera todavía más impresionante que la misión Apolo 11. Ya que tuvo a la humanidad en su totalidad en vilo hasta ver si volvían con vida los astronautas. Y otro documental que me está encantando es la preparación de las misiones Gemini y posteriormente misiones Apolo, que está pero que muy bien para los amantes de la astronomía. Neil Armstrong es famoso por ser el primer humano en caminar sobre la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11. Y en segundo lugar, la famosa frase de Neil Armstrong: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. One small step for man, one giant leap for you. Su famosa frase al pisar la Luna, aunque muchos creen que la planteó con antelación, la pensó solo unos minutos antes de descender del módulo lunar. Y en tercer lugar, indicar que al igual que los primeros astronautas, eran pilotos de avión. En las siguientes misiones, poco a poco descubrieron que un astronauta podía ser perfectamente un científico con un traje espacial, pero al principio los vuelos eran bastante más complicados y necesitaban desarrollar las máquinas, desarrollar los prototipos de los cohetes, de los módulos lunares, mano a mano con los pilotos de pruebas. Armstrong obtuvo su licencia de piloto privado a los 16 años, antes de obtener su licencia de conducir automóviles. Y sí, además de piloto militar. Sirvió como aviador naval durante la Guerra de Corea, volando en misiones de combate en el jet F-9F Panther. Pero no solo un piloto, sino ingeniero aeronáutico. Y veréis por qué. Estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue y se graduó en 1955. Pero no cualquier ingeniero aeronáutico, sino uno que haga pruebas, que ensaye los nuevos aviones. Test Pilot. Fue piloto de pruebas y voló el avión cohete X-15, alcanzando la frontera del espacio. Hay que decir que este avión ya parecía prácticamente un cohete, y ahora entraremos cuando en el puesto 7 entra a participar en las misiones espaciales, primero con las Gemini. Durante la misión Gemini 8 en 1966, Armstrong y su compañero David Scott enfrentaron una emergencia cuando su nave comenzó a girar fuera de control. Armstrong logró estabilizarla y regresar a la Tierra de manera segura. Y ahora veréis por qué tanta preparación, por qué tanta selección, por qué tenían que tener estas cualidades los primeros astronautas que querían alunizar. Aterrizaje lunar complicado. Durante el alunizaje, el Apolo 11, Armstrong tuvo que maniobrar el módulo lunar manualmente para evitar un cráter, aterrizando con solo unos segundos de combustible restante. Vamos, que al final, con toda esta vida de astronauta, a ver quién es capaz de volver a su vida personal después de la misión Apolo 11. Armstrong era conocido por ser una persona reservada y evitaba la atención pública después de su histórica misión. Solamente hay que verlo en los vídeos después de acabar la misión, que tuvieron que dar una serie de ruedas de prensa, de visitas a lo largo de todo el mundo, en plan embajadores. Y bueno, lo llevaban como podían, no era la mayor ilusión de sus vidas. De hecho, después de la misión Apolo 11 se dedicó a ser profesor universitario. Armstrong se convirtió en catedrático de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, donde enseñó hasta 1979, aunque también fue consultor y empresario. Trabajó como consultor de varias empresas de tecnología y aeroespacial, incluyendo la NASA y otras organizaciones privadas. Y en el puesto 10, un legado duradero. Aunque falleció en el año 2012, Armstrong sigue siendo una figura emblemática en la historia de la exploración espacial y su legado continúa inspirando a futuras generaciones. Hay dos astronautas que también sigo con mucho interés. Uno es Buzz Aldrin, la segunda persona que alunizó después de Neil Armstrong y que iba en el mismo módulo lunar, que por cierto aún vive. Y la segunda persona, que es Jim Lovell, sí, el de Apolo 8, el de la famosa película Apolo 13, que también vive. ¿Qué biología tenían estas personas tan extraordinariamente resistentes seleccionadas como primeros astronautas de las misiones Gemini y Apolo? Podréis decir, ¿y Neil Armstrong qué le pasó? ¿Cómo pudo morir solamente a los 82 años? Bueno, una afección cardíaca, una operación algo chapucera y falleció antes de tiempo.
Pero bueno, esta parte me pone bastante triste. Vamos con la parte final del vídeo, en la que 10 anécdotas más una. Esa una es, ¿qué reloj llevaban los astronautas? Pues sí, llevaban el Omega Speedmaster Professional. Es el modelo oficial de la NASA para las misiones espaciales. Bueno, desde las primeras misiones a Apolo hasta la misión última, la número 17, el reloj cronógrafo oficial fue ese. Pero en la misión Apolo 15 se coló un astronauta con un Bulova Chronograph, como el de la imagen. Y atención que ahora Pagani Design, sí, hecho en China con gran calidad, ha sacado un pequeño homenaje, el 1701 de Pagani, que tiene un aspecto pues bastante bueno, como podéis ver. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo de Estrategias Diarias. Suscribiros, haced comentarios y nos vemos. ¡Adiós!